Amigos, un gusto estar con ustedes. Muy agradecido aquí con el canal Hogar TV por su invitación. Mi nombre es Camilo Sotomayor, soy médico pediatra. Ya algunos de ustedes me conocen por redes, por experiencias laborales y pues en el consultorio, en distintas áreas. Es un gusto de verdad, muy contento de poder compartir con ustedes toda esta experiencia que tiene que ver en salud y en nombre de la doctora Nelly Silva, también nuestra gran colaboradora en redes y en difusora grande de todo lo que son los hábitos de vida sano en nuestros niños y en especial en los temas de alimentación. Vamos hoy a conversar un tema muy importante, muy interesante y que últimamente está golpeando mucho a las familias. Yo no sé si es un efecto pospandemia, probablemente sí, pero han surgido una cantidad de situaciones que nos atemorizan un poco en torno a los trastornos asociados al desarrollo del lenguaje en los niños y sobre todo lo que esto puede implicar, porque es que estos trastornos del desarrollo del lenguaje nos abren una ventana a los papás como de inseguridad y de incertidumbre en cuanto a que hay una cantidad de información relacionada con trastornos en la formación de la personalidad, del comportamiento, que su primera manifestación la primera manifestación es trastornos asociados al lenguaje. Entonces, pues bueno, pasaremos a hablar de ahí unas cositas sencillas. El lenguaje es parte integral del desarrollo de los niños. El lenguaje es el arte de la comunicación, por lo tanto, el lenguaje verbal, el fonema, el poder transmitir verbalmente un concepto, un deseo, algo, es esencialmente la ruta o el camino por la cual nosotros y nuestros niños nos comunicamos. Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es, hombre, ¿nuestro bebé se comunica en ese proceso mismo del desarrollo? ¿Da señales de comunicación e interacción con la familia? ¿El niño muestra de alguna manera sus deseos, muestra de alguna manera lo que quiere, cómo lo quiere? Eso es lo primero que tenemos que ver. Y esto se va dando desde temprana edad, ¿sí? Nuestro bebé, ustedes mamitas lo saben perfectamente, encuentran tranquilidad y paz cuando se acercan a la mamá y esa mágica conexión visual que se presenta entre la mamá y el bebé es absolutamente maravillosa. Ese es un primer acto de comunicación, ¿sí? No es verbal, sencillamente es de contacto, es de visión, es de sonido, es de olor si se quiere. Entonces, entendamos que el lenguaje es la fase terminal de un proceso de comunicación que empieza prácticamente desde recién nacido. De ahí en adelante, poco a poco se van desarrollando categorías, ¿sí? Categorías de comunicación, de diálogo entre el universo del mamá-bebé que se van ampliando y expandiendo luego al papá. El papá hace parte fundamental, por supuesto, de todo esto, pero sobre todo sosteniendo esa burbuja idílica de amor eterno entre la mamá y el bebé. Luego ya entonces ese círculo se amplía hacia los abuelitos, hacia la familia cercana y finalmente poco a poco se va integrando todo ese conjunto de lo que finalmente denominaremos la vida familiar, escolar y social del niño. ¿Qué pasa? ¿Cuándo empieza la verbalización un poco de los bebés y que implique unos temas ya de comunicación asertiva? Pues en realidad desde muy temprana edad, ¿no? Ya dijimos que recién nació esta comunicación íntima, visual y de contacto con la mamá y el papá, pero luego empieza el niño a emitir unos fonemas que nos llama la atención, que son fonemas más que fonemas, son actividades guturales, juegos de lengua entre los 2, 3 meses de edad, 4 meses, vamos a ver cómo nuestro bebé empieza a jugar con la lengüita. Nos llama la atención y nos parece muy curioso el juego con la saliva, hace burbujas, ronronea con la salivita, ronronea con la lengua, juega con todo esto. Esa es una primera actividad, ¿sí?, de comunicación verbal. Eso es importante que lo tengamos presente y se lo comuniquemos a nuestro pediatra, ¿sí? De pronto notamos que nuestro bebé emitió un ruido que parecía un grito. Y el mismo bebé se sorprendió ante el grito que emitió. Hombre, esa es una de las primeras manifestaciones de sonido, de comunicación verbal, cuando el mismo niño descubre que él es capaz de producir ruidos, que él es capaz de producir con su boquita sonidos que en un momento dado le divierten y que además permiten
permiten establecer un llamado de atención con ese sonido a sus papás y a sus personas cercanas. Poco a poco, los niños entonces van sacando fonemas que son los básicos y en todas las lenguas, en todos los universos conocidos, ¿sí? Del mundo, los fonemas son casi que siempre los mismos, similares. El ma, el pa, el te. Uno va viendo cómo ma se convierte en absolutamente todo es ma, ¿sí? Y va empezando poco a poco lo que parecía un fonema, un monosílabo que sin ningún sentido se va convirtiendo en un monosílabo con el cual empieza a nominar y a señalar las cosas. O sea, ese ma significa muchas cosas, pero ya es un esbozo claro de comunicación. 6 meses, probablemente 7 meses. Aquí es importante anotar que parte de esa evaluación que tiene que hacer uno como pediatra con sus hijos es verificar que, pues, por supuesto, todos los mecanismos de audición estén bien. Existen actualmente una serie de pruebas que se denominan pruebas de tamizaje auditivo, de donde prácticamente desde recién nacido nosotros podemos determinar si nuestro bebé está oyendo. Más que decir si oye bien o no, si está oyendo por ambos oíditos. Y aquí precisamos, no solamente los oídos como estructura, sino nuestro bebé tiene que construir sonidos en el cerebro. Y eso es lo que hacen estas pruebas de tamizaje, verificar que las estructuras que van a formar todos los patrones de comunicación, de audición, y que pues la audición es un primer elemento fundamental para establecer una buena comunicación, estén íntegros. Volvámonos a nuestro bebé de 6 meses, ya empieza a decir ma, empieza a decir pa, y este ma, estos monosílabos ya empiezan a tener un direccionamiento, una orientación hacia cosas, y poco a poco van a identificar el ma como su mamá, el pa como su papá, y otras personas el te como el tetero probablemente, no o na como la nona, la abuela, etc. Entonces ya va viendo uno cómo empieza a fundamentarse este fenómeno lingual a través de estructuras de repetición. De aquí en adelante empiezan a aparecer cosas en que los niños empiezan a emitir sonidos que no tienen un sentido o una significación muy grande, pero sí hay un momento mágico en el cual uno les dice a los niños, a ver, ¿dónde está tu mamá? Bebecitos de 8, 9 meses, y empieza a señalarlos, ya empieza a ver uno que distinguen claramente, ¿sí? Escuchan y saben que su mamá es su mamá y su papá es su papá, y es identificada a través de ciertos sonidos que, al ser emitidos por los papás, los identifican de una manera consistente y única. Poco a poco los niños empiezan a introyectar ese lenguaje, esa comunicación, se vuelve ya una comunicación muy simbólica. Sobre los 12, 13 meses de edad, quizás incluso un poquitico antes para algunos, determinan o saben perfectamente que un run run es un carro, y que un carro además lo señalan, y que además puede significar un dibujo que poco a poco ellos los empiezan a ver y lo identifican como carro. Identifican el pío pío como sonido onomatopéyico, pero saben que el pío pío es el pollito, y lo identifican y lo señalan. Lo mismo el guau guau, lo mismo ¿qué les digo yo? La vaca, el mugido de la vaca, el miau del gatico, y van estructurando interiormente la figura, el concepto que finalmente va a tener un símbolo en una palabra y en un fonema. Ya una vez estructurado esto, y en la medida además que el niño amplía su universo, va en contacto con otros niños, con otras personas, los primitos empiezan a ir al jardín, ya se ven obligados a tener que enunciar y a hablar para poder comunicarse. Es muy frecuente en los niños entre los 3 y los 15 meses el dedo que habla. Muchos papitos le dicen a uno, doctor, mi hijo no dice nada, pero tiene un dedo con el cual se comunica perfectamente. Para el mundo del niño, ese dedo es su lenguaje. Él no tiene que decirle a la mamá, mamá, alcánceme mi juguete, porque es simplemente señalándolo y la mamá sabe qué quiere decir y se lo alcanza. Eso es una manera de comunicación, puede que no muy verbal, pero es el preámbulo para el inicio de una comunicación estructurada. Muchos papás le dicen a uno, doctor, es que mi hijo no habla, se está demorando un poquito, y ahí uno tiene que contextualizar e individualizar claramente la situación de cada bebé. Sí es cierto
que hay muchos trastornos del comportamiento cognitivo, social, desarrollo mismo de la comunicación, de la personalidad, que pueden tener como una primera manifestación trastornos en el desarrollo del lenguaje. Muchos de estos se han denominado lo que actualmente se conocen como trastornos del espectro autista, que son un infinito tema que tiene muchos ribetes, muchas cosas que hacen que pues siempre, sobre todo las personas que estamos encargadas de la educación, del seguimiento de la salud de nuestros hijos, estemos atentos. Pero no toda demora en el desarrollo del lenguaje quiere decir que nuestro hijo esté enfrentado a un trastorno de espectro autista o un trastorno en general del desarrollo cognitivo, del lenguaje o de la comunicación. Esto lo tendremos que ir precisando con nuestro pediatra, el pediatra sabrá qué hacer y él parte en sus controles debe ir vigilando y chequeando cómo va el desarrollo del lenguaje en la medida en que se van agotando las diferentes edades y grupos de edad de nuestros hijos. Amigos, eso es lo que tenía para contarles hoy, pues por supuesto estamos abiertos a través aquí de nuestro canal Hogar TV y en nuestras redes de Camilo Sotomayor Pediatra, Pediatría, Nutrición y Bienestar, cualquiera de ellas. Estamos aquí muy dispuestos, conjuntamente con la doctora Nelly y este hermoso grupo de trabajo, a ampliar cualquier información que ustedes tengan. Muchísimas gracias por escucharnos, muy amables.